¿Alguna vez has tenido un inconveniente a la hora de comprar un recambio en una tienda? Hoy día vamos a ver 4 cosas que necesitas saber a la hora de comprar un recambio. Primero, si tienes pensado cambiar tu cubierta o llanta o tu cámara o recámara de aire, asegúrate del diámetro correcto y del ancho que tiene tu llanta o cubierta. La primera cosa que tienes que saber a la hora de comprar un recambio, sobre todo, es a la hora de comprar neumáticos nuevos. A la hora de comprar neumáticos nuevos tienes que tener en consideración 2 cosas. La primera es saber el diámetro del aro de tu bicicleta. Muy importante porque hay bicicletas aro 26, 27,5, 29, si es de ruta 700, aro 28 si es una cicloturismo tal vez. Entonces tenemos que saber siempre el diámetro de nuestro aro, primer punto. Y el segundo más importante es saber el ancho de nuestra cubierta, debido a que no todos los marcos soportan neumáticos muy anchos. Ahí tenemos neumáticos desde muy delgados hasta muy anchos como las Fat Bike, por ejemplo. Entonces tenemos que tener mucha precaución debido a que si compráramos un neumático que no se adecue a nuestro marco podría presentar rozamiento o simplemente la rueda no giraría. En muchos casos, cuando quieras pasar tal vez de un neumático muy delgado a un neumático más ancho o viceversa, vas a tener que cambiar también la cámara de aire, debido a que una cámara de aire que está fabricada para un neumático muy delgado va a ofrecer una resistencia nula a un neumático muy ancho, debido a que la cámara de aire va a tener que inflarse mucho más para poder generar la resistencia que necesita el neumático. Es debido a esto que necesitas una cámara de aire adecuada en base al grosor de tu neumático. Si tienes un neumático 26 por 1.90, por ejemplo, vas a tener que buscar una cámara 26 por 1.90 o una que sea muy próxima a la medida de tu neumático. Sucede exactamente lo mismo con los neumáticos más delgados. Si tienes un neumático 1.14 como el que acabamos de ver, vas a buscar una cámara que sea muy próxima o, si encuentras, de la misma medida y grosor. Entonces, para saber el diámetro y ancho de tu neumático, solo tienes que tener muy buena vista y buscar en el mismo neumático hasta que encuentres la medida. En este caso está aquí. A veces suelen estar escondidas por las líneas refractantes que vienen en algunos neumáticos. Por una cuestión de normativa siempre van a estar impresas en los neumáticos. Aquí tenemos 26, que indica el diámetro del neumático, por 1.4, que es el indicativo del grosor del neumático. Podemos encontrar 26 por 1.4 como en este caso, podemos encontrar 26 por 1.90, que es una medida muy clásica en las ruedas de bicicletas de montaña de aro 26. Segunda cosa que tienes que saber a la hora de comprar un recambio es estar seguro de cuántas velocidades tiene tu bicicleta, debido a que si piensas cambiar alguna de las partes del sistema de transmisión de tu bici, tienes que saber cuántas velocidades tiene tu bicicleta para poder conseguir un recambio de la misma cantidad de velocidades. Siempre que querramos cambiar alguna parte de nuestro sistema de transmisión, y cuando hablamos de sistema de transmisión hablamos ya sea del descarrilador, del piñón o inclusive la cadena, tenemos que considerar siempre el número de velocidades que tiene nuestra bicicleta, debido a que el descarrilador trabaja dependiendo del número de velocidades del piñón. La cadena trabaja dependiendo del número de platos también del piñón. Y nuestras palancas, que sirven para hacer los cambios, ya sea conocidas como palancas de cambio o shifters en inglés, trabajan en función a la cantidad de velocidades que tiene el piñón. Entonces, si cambiamos la velocidad de nuestro piñón, tendríamos que cambiar en muchas ocasiones nuestro descarrilador, nuestra cadena y nuestras palancas de cambio o shifters. Siempre tienes que tener en cuenta el número de velocidades que tiene tu bicicleta, ya sean 6, 7, 8, 9, 10 u 11 o 12 velocidades. Siempre tienes que saber cuántas velocidades posee, debido a que todo el sistema de transmisión, y con sistema de transmisión nos referimos a piñón, descarrilador, cadena, desviador y palancas de cambio o shifters, tienen que ser de la misma velocidad.
En algunos casos encontrarás sistemas que trabajan ya sea de 6 a 8 velocidades o de 6 a 9 velocidades o de 10 a 11 o exclusivamente para 12 velocidades. Siempre tienes que tener en consideración este tipo de cosas para poder hacer trabajar tu bicicleta de forma adecuada. Recordemos que el que regula las velocidades en nuestra bicicleta es nuestro piñón. Dependiendo del número de piñones que tengamos, podemos tener 6, 7, 8, 9, 10 velocidades. Por lo tanto, si quisiéramos cambiar el descarrilador o quisiéramos cambiar la cadena, tendríamos que comprar un descarrilador o una cadena para ese número de velocidades. Sucede exactamente igual con las palancas de cambio. Hay palancas de cambio de 7, de 8, de 9 velocidades y tendríamos que adquirir una específica para la cantidad de velocidades que tiene nuestra bicicleta. Si consiguiéramos una palanca de mayor cantidad de velocidades o de menor cantidad de velocidades, no aprovecharíamos bien el funcionamiento del descarrilador, no trabajaría de forma adecuada y correríamos el riesgo de que la cadena a veces se salte un piñón o no haga muy bien el cambio y a la larga dañaría la cadena y dañaría nuestro piñón y en su totalidad todo el sistema de transmisión, haciendo que nuestro gasto a la hora de comprar recambios sea mucho mayor. Tercera cosa que tienes que saber a la hora de comprar un recambio. La tercera cosa es muy importante y es que no todos los tubos de asiento o los timones tienen el mismo diámetro. En muchas ocasiones, cuando querramos cambiar nuestro timón o manillar de nuestra bicicleta, tenemos que tener en consideración que no todos los timones tienen el mismo diámetro y no todos son iguales. En este caso, por ejemplo, tenemos un timón que en la parte central es mucho más ancho que en sus extremos. A este timón se le conoce como oversized y si nuestra bicicleta lleva uno de serie, tendríamos que considerar comprar uno que sea parecido o igual a este tipo. En los tubos de asiento suele suceder siempre casi el mismo problema. A veces vamos a comprar un tubo de asiento para nuestra bicicleta y a la hora de ponerlo es mucho más delgado o a veces mucho más ancho. Si tenemos la posibilidad, recomiendo llevar el tubo de asiento para cambiarlo por uno del mismo diámetro. En muchas ocasiones, a veces pedimos tubos de asiento por internet y luego se hace muy complicado poder devolverlos. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de adquirir un tubo de asiento. Los diámetros no son iguales, entonces puede bailar, puede no quedar exacto o puede ser muy delgado o tal vez muy ancho. Entonces hay que tener mucho detalle con las medidas de nuestros timones y de nuestros tubos de asiento. Hasta ahora lo que hemos podido notar o darnos cuenta es que hay que tener mucho cuidado con las medidas. En las bicicletas las medidas son muy importantes. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con los diámetros de los recambios, con los anchos de nuestras piezas para poder saber exactamente qué necesita nuestra bicicleta o qué recambio necesita nuestra bicicleta para poder instalárselo. Debido a que si no, simplemente no ingresaría, no se podría instalar o tal vez quedaría muy pequeño, muy delgado o de un diámetro inferior para poder instalarlo en nuestra bicicleta. Entonces siempre mucho detalle con los diámetros, con los anchos y con las medidas de nuestra bici. Y la cuarta cosa que tienes que saber a la hora de comprar un recambio en tu bicicleta es tener mucho cuidado con el aro que vas a comprar para tu bici. Podríamos separar los aros en dos tipos, en los que son para freno de disco y los que no. Los aros para freno de disco no tienen una superficie adecuada para los clásicos frenos de goma. Tienes que tener mucho cuidado al cambiar tu aro, debido a que si tu bici utiliza frenos de goma para detener el aro, tu aro necesita tener una superficie que genere el rozamiento adecuado para el frenado. En cambio, en los aros que son para freno de disco, todo el aro suele estar pintado y no existe ninguna superficie en donde la goma pueda apoyarse para generar el rozamiento adecuado. Podrás frenar, pero en muchos casos no será eficiente y es posible que se genere un ruido incómodo al frenar de forma rápida. Entonces, recuerda, si vas a comprar un aro, haz recordar al vendedor de la tienda si tu bicicleta posee freno de disco o frenos que utilizan gomas para frenar. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, no te olvides de compartirlo, cualquier duda o comentario en la parte inferior, suscríbete y nos vemos la próxima semana en Reparabici.